En el reportaje del día de hoy les hablaremos sobre la investigación de la Real Audiencia de Charcas en Bolivia y la arquitectura influenciada por los franciscanos realizada por los estudiantes de la Cátedra de Historia del Arte 3. Las Charcas, Bolivia, también llamado Chiquisaca, la actual Sucre, fue un conjunto de pueblos con una gran diversidad cultural debido a su amplio territorio. En el periodo colonial se organizó en torno a las llamadas audiencias, entre las cuales podemos destacar la Audiencia de Buenos Aires, la Audiencia de Chile, la Audiencia de Lima y la principal en este reportaje, la Real Audiencia de las Charcas en Bolivia. Alrededor de 1542, Bolivia comienza a depender del Virreinato de Perú. Como consecuencia de esto, el país es dividido en las ya dichas audiencias, fundando así, en 1561, la Real Audiencia de las Charcas. El límite territorial de esta audiencia se extendía desde Cusco al norte hasta Buenos Aires al sur, y desde el Océano Pacífico al oeste hasta la frontera con Brasil al este. Así como las charcas se extendieron en diversos sectores del continente sudamericano, también es importante resaltar a las órdenes franciscanas, las cuales se extendieron desde su lugar de origen, Europa, hasta llegar a nuestro continente y más específicamente a Bolivia, en las charcas, en donde predominó su culto a la orden de Francisco de Asís. Una vez los franciscanos se asentaron dentro de las charcas, ellos hicieron una cantidad diversa de cambios que afectaron en casi la totalidad del sector, cambios tales como el mestizaje, que varió bastante, la imposición de la doctrina e ideología bajo la que ellos se regían, y lo que nos concierne a nosotros, los elementos arquitectónicos y la influencia arquitectónica que ellos tuvieron en las charcas. Esto se puede observar principalmente en las edificaciones y lugares de culto y religiosos, ya que claramente ellos trataban de imponerse por sobre ellos. Cabe destacar también que para este punto Bolivia poseía la segunda economía más importante de Sudamérica, y claramente esto es algo que a ellos también les beneficiaba y les provocaba interés. La influencia religiosa en la arquitectura de Bolivia es innegable por parte de las órdenes franciscanas, que fueron de suma importancia en la construcción de múltiples edificios y elementos arquitectónicos de lo que hoy conocemos como Bolivia. Uno de los elementos principales que debemos analizar al ver este tipo de obras es la intención que tenían al momento de elaborarlas, pues estas órdenes franciscanas se caracterizaban porque tenían mucho amor hacia los pobres, respeto hacia la naturaleza, y sus miembros siempre tenían la capacidad de adaptarse a cada situación y lugar. Los encargados de llevar a cabo todos estos proyectos fueron capaces de adaptarse a las situaciones económicas y sociales que vivía la actual Bolivia, pero las variantes sociales que enfrentaba la sociedad de ese entonces causó una mezcla de distintos estilos arquitectónicos. Algunos diseños muestran la influencia de corrientes europeas, así como el manierismo y el romanticismo, mientras que otros estilos se basan más en corrientes que eran de mayor influencia en el continente americano, como lo fue el estilo barroco, que surgió en el Virreinato de Perú, el llamado estilo mestizo. A continuación, la historiadora Carla Castillo nos hablará más sobre algunos monumentos representativos de la Real Audiencia de Charcas. Un aspecto muy interesante de la arquitectura utilizada en la Real Audiencia de las Charcas es el hecho de que sus elementos son de estilos muy variados. Muchos de ellos pertenecen a corrientes europeas, mientras que otros son originados en América. Algunas de las características que podemos mencionar es que la orden de los franciscanos buscaba asentarse en establecimientos cercanos a los menos favorecidos. De esta forma, practican el culto al aire libre y, por lo tanto, estos sitios suelen tener espacios abiertos de gran tamaño. Su arquitectura se extendió al resto del continente americano, principalmente a América del Sur y a ciertas zonas de Europa. Uno de los aspectos más populares fue el uso de balcones, para que los franciscanos pudieran ser vistos como personas de autoridad y poderío, ya que todo el público debía de alzar la cabeza para mirarlos. También ayudó a la difusión de los vitrales, ya que estos solían ser usados para vender ideas de forma más eficiente,
haciendo que el público se sintiera atraído por este tipo de objetos. Entre los monumentos que más destacan podemos mencionar a número 1, el Palacio Arzobispal o Nacional. Este monumento sobresale porque posee características de carácter colonial, el cual está conformado por una ornamentación compuesta de líneas en espiral de estilo barroco y columnas dóricas. Número 2, la Casa de la Libertad. Uno de los elementos arquitectónicos que destacan de ella es que posee un portón de cedro tachonado con clavos de bronce, las diversas plantas que tiene apoyadas sobre las columnas de piedra y el escudo de la nación, el cual es usado como medio de decoración. Número 3. El Convento de la Purísima Concepción. En su aspecto arquitectónico está conformado por una nave principal con un crucero en su capilla mayor y dos capillas laterales donde se encuentran la sacristía y la antesacristía. También incluyen 8 retablos que fueron elaborados de forma muy cuidadosa. Y número 4, la Basílica de San Francisco de las Charcas. Uno de los elementos que la hacen distinguirse del resto de monumentos es que sus muros están hechos con cal de canto, así como las cúpulas que posee los laterales. Concluimos que por medio de la investigación fue posible identificar los distintos elementos de las obras arquitectónicas influenciadas por las órdenes religiosas franciscanas en la Real Audiencia. Uno de los aspectos que caracterizan a las órdenes franciscanas es que buscaban estar cerca de los menos favorecidos. Practicaban el culto en público, siendo así que buscaban espacios abiertos de gran tamaño. Por último, destacamos que su arquitectura influenció al resto del continente americano y ciertas zonas de Europa. Uno de estos aspectos era el uso de balcones y la difusión de vitrales.